quien lleva sus asuntos, cada quien lleva los asuntos de acuerdo a cómo les cobra, etc. Bueno, ¿algo más? Muy bien. Vamos con el último vicio de la voluntad, que es la lesión. La lesión consiste en una notoria desproporción entre lo que se da sin albur y lo que se recibe sin albur. Entonces es una notoria desproporción entre lo que se da y lo que se recibe. Pero esto se da porque una de las partes se aprovecha de la otra por su ignorancia, por su inexperiencia o por su miseria. Sí, el abuso se da, es un abuso psicológico o un abuso social entre las partes, porque yo me estoy aprovechando que la otra persona o es ignorante, o es inexperta, o está en un estado de miseria. La pregunta aquí sería, ¿cómo demuestro? Vamos por lo más fácil. ¿Cómo demuestro que alguien es ignorante? ¿Preguntándole? No, pues todos. Para mí todos. Aquí sentados, no. ¿Cómo le demuestro al juez que un güey es ignorante? Porque a mí me vale madres, yo como juez, si tú dices que tú eres ignorante, pues es tu pedo, ¿para qué se le los contratos a los pendejos? ¿Cómo me van a demostrar que alguien es ignorante? Y además, que es ignorante no por su culpa, como ustedes. Porque para que haya vicio del consentimiento se tienen que aprovechar de algo que no es mi culpa. Entonces, nadie. Por tu educación. Hasta ya. ¿Y cuándo eres ignorante? A partir de que estás educado en dónde, cuándo, cómo, a qué grado. Sería cuando no sabes leer o escribir, algo así. Pues si eres analfabeta, pues no es tu culpa ser ignorante, ¿verdad? En cambio ustedes que son analfabetas funcionales, porque saben leer pero nunca lo hacen, entonces pues ahí es su culpa, y eso no puede ser un vicio de consentimiento, porque es mi culpa. Ahora, ¿cómo demuestro que alguien está en estado de miseria? Pues es que un estudio socioeconómico diciendo dónde vive. ¿O qué preguntaría en el estudio socioeconómico? Así, ¿bajo qué condiciones sociales está la persona? Entonces, normalmente, ¿verdad? Tiene, para empezar, le tengo que decir que no está dado de alta en el IMSS, que no está dado de alta en el ISSSTE, que no tiene cuentas bancarias y que por lo tanto está en tal estado de la chingada que por eso está en miseria. Y viene la buena. ¿Y cómo le demuestro a alguien que es inexperto? Porque si yo firmo un contrato por pendejo, o sea, yo firmo un contrato, no le debo de preguntar a alguien, oye, güey, voy a firmar esto, ¿cómo ves? Me digo, chingue su madre, lo firmo. ¿Por una prueba pericial? ¿De que es inexperto? No, de que lo que compró vale... No. Evidentemente lo que pagó o lo que vendió es desproporcionado lo que me pagaron con relación a lo que vale. O sea, me lo pagaron a un precio muy inferior, obviamente, para que haya lesión, ¿verdad? Porque si me lo pagaron a un precio muy superior, pues me callo el hocico y digo gracias. Pero si me lo pagaron a un valor muy inferior y que yo diga, lo acepté el valor por inexperto.
son menores o cuando están bajo una tutela? Pero a ver, ¿un menor de edad puede celebrar contratos? Bueno, bajo... En México. Sí puede. Bueno, comprando una representación. Él puede solo. Él puede ser. Claro, en un caso. Comprando en la participación. Comprando en la tienda. Mire, mamá, me cobraron el kilo de tortillas a 200 pesos. Ahí no voy a demandar, me van a dar una madriza con el cable de la plancha, güey. No, un contrato de a de veras. O sea, yo sé que todos son de a de veras, pero pon tú que el menor haya vendido un Van Gogh. Las tortillas. En caso, por ejemplo, como dice que el Van Gogh lo haya heredado, pues es de su propiedad, ¿no? Puede hacer lo que quiera con él. Claro, nada más que yo estoy alegando lesión. Tengo que acreditar que lo vendí así porque soy inexperto. Y si hay un caso en el cual un menor de edad puede celebrar contratos, que es en el caso de los menores de edad emancipados. ¿Y cuáles son los únicos menores de edad emancipados? En México. Los que cometieron matrimonio. Pues sí, si ya me casé, pues ni modo que siga bajo la patria potestad de mi papá, ¿verdad? No mames. E incluso, aunque los padres hayan estado en desacuerdo con que se casaran, si el pinche güey es súper necio y va y le pide permiso al juez del registro civil, él le da permiso de casarse. En la Ciudad de México no está prohibido el matrimonio entre menores. A los 16 años te puedes casar. Así es. Pero no hay tratados internacionales sobre eso, ¿no? Contra los niños, claro, pero a los 16 ya no es niño. Es adolescente, ¿no? Entonces, si no se puedes casar con niños, pero a los adolescentes ya, dime. ¿Quién? Pero si te fijas, dije una palabra clave. ¡En México! ¿Qué se había derogado? ¿Cuál? Ah, no, pues entonces se han derogado un chingo de artículos, pero los que tú dices no sé cuáles te refieres. Pero bueno, entonces, para que haya lesión, insisto, es un abuso intelectual o sociológico que violenta la convivencia de la sociedad. Entonces, sin embargo, la lesión se empezó a sancionar hasta épocas de Justiniano, en donde solamente cuando se realizaba una compraventa por menos de la mitad del valor del objeto, se consideraba que había habido lesión, y eso se le llamaba laesio enormis. La laesio enormis. En el Código Civil de la Ciudad de México, evidentemente también se prevé la lesión con las mismas características, en donde debe de haber... Les voy a pedir un favor, cuando bostecen se tapan el hocico, porque la neta está muy cabrón verles hasta los que desayunaron. O sea, no sean... Eso es por educación, no mames. Yo sé que como están en este lugar piensan que pueden ser unos gatos, pero no. Al próximo que vea que bostece y no se tape el hocico, lo saco. Bueno, entonces lo que se hace en el Código Civil para la Ciudad de México es que se disminuye proporcionalmente el daño que se pudo haber causado con la comisión de la lesión. Vamos con el siguiente elemento esencial de los contratos, que es el objeto. Que ya hablamos que el objeto son las prestaciones o la cosa relacionada con las prestaciones. El primer vicio que puede presentar el objeto es la imposibilidad. La imposibilidad que puede ser física o jurídica. La imposibilidad física se presenta cuando la prestación va contra un acto de la naturaleza. Y esta imposibilidad física
puede ser abstracta o puede ser concreta. La primera, la imposibilidad abstracta, se presenta cuando ninguna persona es capaz de cumplir con la prestación, como revivir un muerto, por ejemplo. A Jesús ya se fue al cielo hace muchos años. En cambio, la imposibilidad concreta se presenta en personas determinadas o en un individuo determinado. Por ejemplo, si yo le pido a alguien que traduzca un texto del arameo y no tiene ni la más puta idea, pues para él hay imposibilidad. Él no puede cumplir con esa prestación. Pero hay otras personas que sí, por eso la imposibilidad es concreta, solamente con relación a ese individuo. De lo anterior, la imposibilidad física abstracta, evidentemente, no se puede subsanar y provoca la nulidad del contrato. En cambio, la imposibilidad física concreta sí se puede subsanar. Si el güey aprende arameo, pues ya estará en posibilidad de hacer la traducción. Igualmente, tenemos la imposibilidad jurídica, la que se presenta cuando la conducta no puede realizarse porque va contra la ley. Por ejemplo, no puedo vender cosas ajenas. Entonces, eso está prohibido por la ley. Yo solamente puedo vender cosas que son propias, aunque en México todo el pinche tiempo la gente vende cosas que no son de ella, ¿verdad? Porque se la roban, porque son piratas o por lo que sea, no son de ella y se venden. Pero eso es una conducta contraria a la ley. Otro vicio que se presenta en Roma con relación al objeto es que el objeto debe de ser susceptible de evaluarse en dinero, cosa que ya no es necesaria en México. ¿Por qué en Roma forzosamente tenía que el objeto ser susceptible de evaluarse en dinero? Porque durante muchos siglos, en los juicios, cuando se reclamaba un objeto, nunca se condenaba a la entrega del objeto. A lo que se condenaba era al pago del objeto, no a la entrega. Por lo tanto, si el objeto no era susceptible de evaluarse, yo estaba imposibilitado para dictar sentencia. Y por ende, eso era un vicio dentro del contrato que yo no pudiese demandar en algún momento porque no sabemos o no se podía determinar cuál era su valor pecuniario. ¿De acuerdo? ¿Sí saben qué significa pecuniario? ¿Qué significa pecuniario? Valoración económica. ¿Y de dónde viene? De Roma. No, de hecho viene de Grecia. Pecus, pecunia, pecus, pecunia, significa borrego. Entonces, ¿por qué? Porque para los griegos lo más importante, que eran pueblos pastores, eran sus borregos. Entonces todo era en valor borrego. ¿Cuánto me cuesta esto? Tantos borregos, medio borrego, un borrego. Y con esta moneda, ¿cuántos borregos me puedo comprar? De hecho, la primera acuñación en masa que se hizo en Roma, la hizo Augusto. Y de un lado está la cara de Augusto y del otro lado un borrego. Entonces, hasta la fecha, seguimos todo en valor borrego. Porque seguimos hablando de pecuniario y sigue siendo en borrego. Así que pues, cuando coman barbacoa, aunque ya son borregos australianos ahora aquí en México. Bueno, obviamente también otro vicio es que el objeto estuviese determinado. Es decir, que yo deba saber concretamente cuál es la conducta.
Pero hay ciertas reglas que me permiten subsanar ciertas vaguedades en esto. Porque, por ejemplo, si yo no señalo cuál es la calidad del objeto que se debe entregar, entonces el objeto que se entrega es de mediana calidad. Al no señalarse la calidad del mismo, entonces para cumplir tiene que ser de mediana calidad, ni de óptima calidad ni de pésima calidad. Nos quedamos en mediana calidad, que fue una solución establecida por el derecho justinianeo y que hasta el día de hoy está en el artículo 2016 del Código Civil. Entonces, cuando no determinamos exactamente la calidad del objeto, con uno de mediana calidad estamos cumpliendo con la obligación. Y vamos ahora con el siguiente elemento esencial del contrato, que es la causa. Que, como ya dijimos, es la motivación por la cual las partes llevan a cabo el negocio. Y esta motivación debe ser confesable y debe estar acorde con la ley. Porque puede haber contratos que son perfectamente legales en su apariencia, pero que van en contra del espíritu de la ley. Y voy a poner algunos ejemplos respecto de los vicios de la voluntad, de los vicios justamente de la causa. Muchas veces se celebra un negocio, estamos celebrando un contrato, cuando en realidad estamos celebrando uno diferente. Entonces, tenemos esta figura que se llama simulación. Cuando yo realmente estoy celebrando un contrato, pero aparentemente estoy celebrando otro. Hay prohibiciones expresas en la ley, por ejemplo, que los extranjeros no pueden ser dueños de inmuebles en las costas, que no pueden ser propietarios de inmuebles dentro de la franja fronteriza de 20 kilómetros, eso está en la Constitución. Y sin embargo vemos siempre que hay extranjeros que tienen casas, o que tienen terrenos, o que tienen departamentos. ¿Y cómo se hace? Pues lo que hacen es que hacen un fideicomiso, que ya expliqué, y a través de la figura del fideicomiso, ellos no son los dueños, sino quien es el dueño es el banco, y les da el uso a esas personas. Eso es una simulación. Igualmente, cuando yo tengo prohibido dar regalos, por ejemplo, está prohibido darle regalos, no se pueden dar regalos entre cónyuges. Y que conste que se dice cónyuges. Entonces, está prohibido darse regalos entre cónyuges. Porque desde Roma estaba ya prohibido. En Roma era por razones diferentes. En Roma, porque dice el propio digesto, para que no se priven entre ellos de sus bienes por amor. Pero lo que pasaba es que las mujeres, para tener relaciones sexuales con sus maridos, les pedían regalos. Y por eso es que se prohibió que se dieran regalos en Roma. Y en México, porque los maridos cuando deben, le regalan todo a la esposa para que no se lo cobren. Entonces, por eso, para dar un regalo entre cónyuges, necesito de autorización judicial. Que el juez me dé permiso de darle un regalo a mi esposa o a mi esposo. ¿Y qué se hace para evitar esto? Pues se lo vendo. Te vendo el coche en $1. Entonces, ¿estamos celebrando una compraventa formalmente? Sí. Pero lo que estamos realmente haciendo es una donación. Incluso desde épocas de José López Portillo, que casi fue tan mal presidente como el actual, ese cabrón salió una ley en la cual a los funcionarios públicos no podían recibir regalos de más de $100. Y llegaron con López Portillo y le regalaron un coche nuevo, un Cadillac, que en esa época aparte ni siquiera había en México, y le regalaron un Cadillac. Señor presidente, de su cumpleaños, tenga este Cadillac. Y el presidente dice, no puedo recibirlo porque la ley me lo prohíbe. No se preocupe, se lo vendo en $100. Y el presidente contestó, perfecto, ¿no tendrá 2?
Eso es real, ¿eh? Entonces, eso evidentemente es una simulación. Tenemos el negocio real, tenemos el negocio fachada, digamos, en primer lugar, que es el que estamos fingiendo que se está celebrando. Tenemos un pacto secreto entre las partes de que no estamos celebrando ese contrato y tenemos realmente el negocio que se está celebrando. Cuando estamos frente a la simulación y se demuestra que hay simulación, evidentemente el negocio es nulo, porque va en contra de lo que el legislador quería prohibir. Por eso es tan importante analizar cuáles son los motivos por los cuales las partes celebran un contrato. Dentro también de los vicios de la causa encontramos el fraude a la ley. Y el fraude a la ley se presenta cuando una persona acude a otro lugar en donde la ley le es más favorable, porque quizá en el lugar en donde vive la ley no le permite realizar determinados actos. Entonces, por ejemplo, miren, cuando la gente, aquí en México ya no se da, pero se está dando en Estados Unidos el tema del fraude a la ley y hasta lo están castigando. Ahora que en Estados Unidos ya vamos de regreso hacia el barbarismo, porque ya se prohibió el aborto, entonces ya se cerraron las clínicas de aborto, etc. Entonces hay muchos estados que han decidido que siga habiendo aborto, como el caso de California, por ejemplo. Pero Texas, que es absolutamente conservador, ahí no se puede. Y ahí el gobernador de Texas dijo, si cualquier mujer va a otro estado o a otro lugar a practicarse un aborto y me entero, la meto de casa. Porque es fraude a la ley. O sea, si en mi estado está prohibida una situación y tú vas a otro a realizar un acto que está prohibido en mi estado, estás defraudando la ley y evidentemente debes de tener una sanción. Aquí en México, como poco a poco se ha ido construyendo el tema de los derechos humanos, y cuando aquí en la Ciudad de México se permitió por primera vez el aborto, ya hace más de 15 años, venían de todas partes de la República, pero aquí la propia Corte decía que no había ningún problema porque era parte de los derechos humanos de la persona, de la mujer, el decidir respecto de su propio cuerpo. Entonces, por eso es que aquí se dejó de aplicar eso, pero el ejemplo sigue vigente en otro país como lo es Estados Unidos, hablando del fraude a la ley. Igualmente, aquí en México, en algún estado se estableció una estatura mínima para poder contraer matrimonio. Una estatura mínima. Sí, los más chaparros no se podían casar. Es cierto también, aquí en México puede pasar cualquier cosa. Entonces, pues la gente ávida de a huevo casarse se iban a otro estado a casarse, los chaparros, ¿no? Se iban a otro estado a casarse. Ese matrimonio era nulo, porque como ellos vivían en el estado de Hidalgo, ahí solamente se podían casar gente que no estuviera tan chaparra. Y si yo me iba al estado de Puebla, o iba al estado de México, o al estado de ahí que estuviera cerca y me casaba, pues chingaba mi madre, porque no podía yo exigir nada con respecto al matrimonio, porque yo era un chaparro y no tenía derecho a casar. Cada vez que yo le pongo más requisitos al matrimonio es porque quiero que las personas no se casen. Entre menos requisitos le ponga al matrimonio es porque quiero que más personas se casen. Sin embargo, aquí en México, en la ciudad, donde no hay ningún requisito para casarse, no hay nada. Nada, ya ni exámenes médicos. O sea, yo me puedo casar con un güey enfermo. Pues, exacto. Entonces, pero sin embargo, el divorcio es incausado. O sea, yo nada más digo, este güey me caga y me quiero divorciar, te divorcia. Entonces es un contrasentido. Yo lo que les decía, bueno, si tú estás cierto de que todo el mundo se quiere divorciar, pues ¿para qué le facilito que se case, no? Pues mejor le pongo otros. Yo siempre he dicho que deberíamos de exigirle un análisis psiquiátrico a los que se quieren casar. Porque, no, pero o sea, más allá de que yo estoy en contra del matrimonio, por una cuestión de que si yo paso ese examen y me quiero casar es porque me quiero quedar casado. Porque luego cuando me caso no sé con quién me estoy casando y resulta que el güey está bien pinche loco.
O es bipolar, o le habla a Dios, o cosas así. De esquizofrénico, ¿no? Tengo una duda. ¿No hay ninguna ventaja de contraer matrimonio? O sea, ¿no hay nada así como un lado bueno? O sea, jurídicamente. Pues tú crees que si hubiera un lado bueno... Mira, antes el matrimonio, la gente se casaba porque de esa manera se aseguraba que los hijos cayeran dentro de la patria potestad del padre. Y además, fíjate, el matrimonio es una institución absolutamente patriarcal. Porque desde Roma existía el principio que mater certa, pater incerto semper est. O sea, la madre siempre es cierta y el padre siempre es incierto. Entonces, a través del matrimonio, pues ya son mis hijos y yo los tengo que mantener, aunque se parezcan a mi compadre, son míos. Entonces, ahora ya ni siquiera necesito eso, porque con una prueba de ADN ya sé quiénes son mis hijos y quiénes no. Y además, no necesito estar casado para tener todas las obligaciones inherentes a si tengo hijos, porque el matrimonio se creó para eso, para defender los derechos de los hijos. Y el día de hoy, pues como que ¿para qué? Y cada vez que se casan, por pinches necios, porque además como les venden la pinche imagen de que todas las niñas se tienen que casar, y de blanco, y con un vestidote, y con una fiestota, y ese día, desde que era niña, me lo imaginé, y esas mamadas. Entonces, y luego, el problema es vivir con la otra persona. Ahora que dices, madres, güey, ¿y este güey qué pedo? ¿Esta vieja qué onda, no? O sea, como que, ¿qué es esto? Entonces, porque todos tenemos costumbres muy diferentes, y hasta en familia, que tienen la misma educación, ahora imagínate dos personas que no, vivir juntos está de la chingada, pero bueno, ustedes ya me contarán. ¿Usted se casó? Nunca en mi vida, yo soy congruente. No estoy pendejo. Dime. Que lo único bueno es la pensión por viudez. No, Pues no mames, tienes que aguantar demasiados años para llegar hasta allá, ¿no? Mejor trabajo y que chingue su madre. Ahí está, que te dicen mamada y media, no. La neta, no, mejor invitas a alguien a tu casa, ya si me cagó la madre nos vemos, güey. Vienes con maleta y te vas con maleta y ya. De fin de semana y así está muy bueno. Bueno, entonces, insisto, estos dos son los vicios de la causa. Cuando tenemos una simulación o cuando tenemos fraude a la ley. Y en ambos casos, la sanción va a ser la nulidad de contrato. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Nos vemos en